Hermanas, voy a poner un himno mientras terminan de ingresar los hermanos. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras y rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá,
Hermanos, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien con la bendición de Dios. Eh, Como les escribí como tal en el grupo, hoy tocaremos este tema que es muy importante, pero tendrá seguramente varias partes. Hoy vamos a mirarlo desde un enfoque bíblico, porque este tipo de temas nos enseñan en las iglesias. Siempre se ha visto este tema como algo muy de ficción, simplemente muy de película, pero vamos a ver que tiene un trasfondo importante que debemos como tal conocer. Sé que para muchos esta base ya quizás la van a identificar, pero pues es un tema que constantemente se vive actualizando. Cada vez hay más detalles referentes a lo que tiene que ver con este tema. ¿Por qué es importante tocar estos temas? Porque tiene que ver con eventos del tiempo final. Nuestro énfasis es profético y pues por lo tanto va alineado con muchos de los eventos que hoy ya estamos presenciando. Esto ha tenido un aumento significativo en los últimos años. Cada vez se habla más de esto a través pues, de la tecnología que hoy tenemos a la facilidad de cada uno con sus teléfonos de poder hacer un video, hacer una toma, hacer una foto. Identificamos claramente que es algo que se viene desarrollando cada vez más. De esto hay varios puntos de partida en los cuales pues iglesias toman la decisión de no hablarlo, no identifican estos textos como lo vamos a ver el día de hoy. Otros espiritualizan mucho lo que tiene que ver la profecía, no la ven de un tinte como tal espiritual. Hay unos textos claves relacionados con este mundo que nosotros no vemos, con ese mundo espiritual, y por lo tanto, ¿qué tanto de eso espiritual será literal en los tiempos que estamos viviendo? Hoy esto es parte de no solo canales de conspiración, esto no solo parte de noticias amarillistas, sensacionalistas, sino que esto es parte de una realidad. Esto es algo en los cuales muchos de los gobiernos actualmente vienen expresándole a su población el interés hacia este tema. Ya hemos visto una referencia en cuanto al líder religioso, en este caso la Ciudad del Vaticano, haciendo en los últimos años gran mención a esto. Recordemos que la astronomía está muy ligada al estudio de un ala del sector de los jesuitas. Son grandes astrónomos, es gente muy intelectual. Y pues por lo tanto, esta facción, en cuanto ligada al Vaticano, se ha expresado mucho de lo que tiene que ver con este tema. Pero hoy ya vemos que es algo desde la política. Hoy simplemente es hacer del hecho de desaprender muchos de los conceptos, tratar de no solo en cuanto a un repaso, sino tener la base, porque quizás en el próximo estudio será más de más profundidad, más de detalle, al punto de lo que tanto la gente expresa, que cuántas razas hay, que si es gris, que si es reptil, que si es pleyadiano, que si es esto, que si lo otro. Es simplemente nosotros entender que, que habla en cuanto al tema de la Biblia en cuanto a este punto. Hay algo que vale la pena resaltar, porque si la base que nosotros vamos a tener en este momento, la Biblia, lo hemos hablado muchas veces, en los cuales del por qué la Biblia o creer lo que la Biblia como tal habla en cuanto a todo ese tema profético. Ya hicimos un estudio de varios, varios lunes referente a qué sucede después de la muerte. Y usted no tener claro lo que sucede en el momento que morimos, vamos a ver claramente que esto tiene que ver con este tema. Así a simple vista, la gente lo desconozca. Entonces, va a ser interesante poder asociar todos estos conceptos
y espero pues que en la medida que surjan algunas preguntas con lo que se va a presentar, pues el tema queda totalmente abierto. Entonces vamos a empezar con dos videos que nos muestra un poco la proporción. Quizás hay preguntas en que la gente no se cuestiona. Hay preguntas que son existenciales, en los cuales vivimos absortos en una realidad, en una rutina, y hay cosas importantes siempre por resaltar. Entonces, verlo desde un panorama, quizás muchos no se han tomado la tarea de mirar lo que hay arriba. Lo que quizás van a ver ustedes en el próximo video, es importante tenerlo que resaltar. Nosotros encontramos en el Génesis siempre un marco astronómico. Si tú vas a mirar la proporción en lo que determina como tal un día, sabemos pues que el día, la rotación como tal del planeta, determina como tal el día y la noche. Si miramos durante el Sol, un trayecto de 365 días, pues determina lo que sabemos como un año. Las 4 fases de la Luna, pues determinan el mes. ¿Cómo contabilizamos la semana? La semana tiene que ver con lo que leemos como tal en la Biblia, porque en la historia siempre hemos contado los días, la creación en una semana, semana de 7 días. Solo una vez en la historia se habló de una semana de 10, después de la Revolución Francesa. Pero hay más allá que tanto conozcas la Biblia, hay alguna base importante de entender que 40 hombres en un periodo de casi 1500 años, sin conocerse en como tal, tuvieron esas conexiones de todo lo que nosotros encontramos, todo lo que leemos acá. No habían teléfonos, no había medios de comunicación, medios de transporte. Entonces, la probabilidad de que una persona que hoy estaba escribiendo algo fallezca y 20, 30 años después esa persona siga con la misma línea de ese libreto en un continente totalmente diferente, es prácticamente imposible. La Biblia tiene la parte de importante en cuanto al cambio y la transformación de una persona. Es un libro diferente a los demás, en los cuales tú aprendes, algo te deja, pero esto es una transformación. De por sí, todo lo que nosotros compramos tiene un manual. El hecho de entender del por qué estamos aquí, qué propósito como tal tenemos, es supremamente importante en esas preguntas existenciales que cada uno se tiene que hacer, como el concepto de la muerte, si yo muero, qué sucede, en dónde están las personas como tal que fallecen, en algún momento me podré encontrar como tal con ellas, si hay un Dios en dónde está, porque permite lo que hoy está pasando. Y cuando vamos a ver la proporción de lo que van a ver en el siguiente video, ustedes van a ver que simplemente nosotros somos un pequeño grano de arena en un inmenso mar. Las proporciones en cuanto a las posibilidades de cada persona, que se diga que nosotros somos los únicos en este mundo, vida, en un vasto universo, realmente por la lógica no se sostiene. Y también, hablando en cuanto a esa semana de 7 días, todo lo que ustedes ven en el siguiente video tiene que ver con esa semana. No solo se habla en cuanto a la semana de esta creación de este planeta, sino todo lo que van a ver. El ser humano, desde hace un tiempo, a través de la tecnología, de la NASA, de sus dos grandes telescopios, el telescopio Hubble y el telescopio actual que se lanzó hace 4 o 5 años, todo lo que vemos en esas proporciones y en esas ondas hacen parte de esa misma creación. Vamos a encontrar estrellas que mueren y renacen. De ese mismo polvo, pues se regenera. O sea, todo lo que tenga que ver con un tema como tal de morir y renacer, tiene que ver con un principio en cuanto a lo que impregnó lo que hay en este planeta. Ese concepto es claro para obtener una vislumbre que incluso lo que ustedes van a ver es una pequeña escala de algo mucho mayor que el ser humano no ha podido dimensionar. Entonces vamos con el primer video y vamos a relacionar mucho de lo que estamos hablando. Dale, Jenny.
Bueno, el video empieza a ilustrar un poco de donde el punto de partida, la Tierra donde nos encontramos, hasta la proporción de lo que hemos podido llegar. A una escala simplemente pequeña, es algo muy mínimo. Por lo tanto, de todo lo que observamos que hay afuera, en esa proporción sería imposible en cuanto a cuestión de lógica, de decir que somos los únicos habitantes que tiene un universo que es infinito, que se expande constantemente. Entonces, partiendo desde este punto, porque va a ser quizás en cuanto a la escala, la proporción de lo que siempre miramos, eh, de lo que nosotros no observamos, de lo que incluso no sabemos, constantemente se vive como tal presentando al mundo. Cada día salen noticias a través de los telescopios de creación de nuevos planetas, se descubrió hoy la posibilidad en cuanto a vida en otros mundos, en este momento 97,4. Estamos a muy poco tiempo de que le den esa noticia al mundo que si hay vida en otros mundos. Y por eso es importante la base en cuanto a esto, porque lo que yo les decía, no solo es un relacionarlo con todo lo que te han mostrado las películas, que de cierta manera es una preparación selectiva en cuanto a la mentalidad del ser humano, en cuanto a un evento como estos. ¿Cuál es el trasfondo en cuanto a todo lo que estamos viendo? Vamos a ver este otro, creo que este sí tiene sonido, en referencia a lo que estamos hablando. Prepárate para un viaje por las escalas del universo que te hará sentir diminuto. Comencemos con nuestro hogar, la Tierra, con un diámetro de aproximadamente 12.742 kilómetros. El Sol, una estrella mediana de nuestro sistema, tiene un diámetro casi 109 veces mayor, lo que significa que caben aproximadamente 1.300.000 tierras dentro del Sol. El Sol, aunque gigante para nosotros, es pequeño comparado con algunas estrellas. Stephenson 2.18, la estrella más grande conocida, tiene un radio unas 2.150 veces mayor que el del Sol. En términos de volumen, caben aproximadamente 10.000 millones de soles dentro de Stephenson 2.18. Pero incluso la estrella más grande se ve diminuta comparada con algunos objetos cósmicos extremos. TON 618 es un agujero negro supermasivo con una masa de 66.000 millones de soles. En términos de volumen, cabrían aproximadamente 2.210.000 estrellas como Stephenson dentro de TON 618. Bueno, todo eso nos marca un poco la proporción una idea en nuestra mente de tratar de comprender eso infinito. Pero lo que hay afuera es impresionante. Lo que se descubre en cuanto a nebulosas, creaciones de nuevos planetas, nuevos sistemas solares, la formación de nuevas estrellas. Todo esto nos pone un poco en perspectiva de lo que somos nosotros a comparación de este universo. Y pues por lo tanto, pues lo que hablamos es una porción muy pequeña, como para nosotros decir si realmente seríamos los únicos. Creo que la mayoría de personas que están en este momento conectadas, pues partimos del hecho de que detrás de todo esto hay un gran diseño. Las leyes que gobiernan incluso nuestro planeta. Este planeta gira 1.300 kilómetros por hora. Nosotros no sentimos esa velocidad porque está la ley de la gravedad, que nos mantiene como tal anclados al suelo. Si no existiera un equilibrio en esas leyes, esto sería un caos. Las órbitas de los planetas, planetas totalmente adecuados en unas leyes de la física. O sea, detrás de todo esto es simplemente unos pequeños engranajes en un gran diseño. Decir que todo esto se tenga que dar por el azar es imposible. Las probabilidades en cuanto al Sol, en cuanto a la atmósfera, en cuanto a la gravedad, en cuanto a la velocidad, en cuanto a la rotación,
incluso de cada uno de nuestros órganos, de todo lo que compone, incluso en cuanto al ojo, las células que intervienen como tal con ello, hacen ver que esto es un diseño, de cómo es nuestro organismo, de cómo funciona. Esto que vemos de una manera a una escala pequeña y que vemos quizás en algo astronómico, como lo que acabamos de ver, hay un sello de un creador por todas partes donde lo miremos. Ese es un punto de partida importante. Desde 1850-58 se viene postulando la teoría de la evolución, el tema de la evolución de las especies por medio de Charles Darwin. Antes de eso, de ahí para atrás, cuando miramos en la historia, cuando miramos en la arquitectura, en la pintura, en las obras de arte, vamos a encontrar un patrón interesante que va a ser parte del desarrollo de este estudio. Cuando tú empiezas a mirar todos esos pueblos antiguos, tienen un patrón, por ejemplo, como la arquitectura rupestre, que es lo que encontramos incluso en las cuevas, de esos pequeños dibujos jeroglíficos, y hay un patrón interesante en los cuales siempre se hablan de seres descendiendo de los cielos, seres que llegaban y daban un conocimiento. Ahí no vas a encontrar el tema de la evolución, del mono, del azar, nada de esto. Entonces miremos que hay algo importante, vamos a mostrar un pequeño video que tiene que ver en cuanto al arte. Pinturas muy antiguas, que esto que usted encuentra por TikTok, por Telegram, de teorías de conspiración, que pues la gente cree que esto es más ficción por todo lo que se muestra, pero esto es algo real y por eso es importante que tengas al menos una base de lo que, qué es este fenómeno, si realmente hay vida en otros mundos y si hay vida en otros mundos, qué relación tienen con nosotros. Porque el tener esto claro nos llevarán a entender un evento bastante importante que no tardará más de 2 años, que será decirle al mundo hay vida en otros mundos y que nos empezará como tal a visitar. Entonces, dale, Jenny, selecciónalas. La mayoría de estas pinturas son muy conocidas. La mayoría también la encontramos en en la Plaza Sistina del Vaticano. Son pinturas de medioevo, en los cuales claramente vemos, incluso en eventos como la crucifixión de Cristo, objetos cercanos a él. Ahí vemos, la primera imagen es lo que se encuentra en la mayoría de estas piedras de arte rupestre. De hecho, aquí en Colombia hay una cantidad que se encontró hace poco en el Amazonas, y muy importante porque marca ese mismo patrón. Así como tú miras un símbolo de adoración a nivel mundial, porque las mismas pirámides que encuentras en México, que encuentras en Egipto, las encuentras en Asia, y todo converge como tal un tipo de adoración que es muy similar. Este tipo de pinturas se encuentran en todas partes del mundo y tiene que ver precisamente con eso que les digo. Desde mucho tiempo, desde tiempo antiguo, la relación era una sola. Seres que bajaban de los cielos, daban información, se llamaban dioses, pero nunca había la referencia en cuanto a la evolución. Eso no estaba marcado como tal en la historia. Y el por qué sale como tal esa teoría de quitar a Dios como tal de la ecuación es lo que iremos como tal estudiando. Ya vemos un poco en la proporción de lo que vimos en la imagen. Eso que si ustedes simplemente entran y miran lo que es este vasto universo, son millones y millones y millones y millones de planetas que se descubren a diario. No se pueden contar. Entonces la pregunta sería, ¿hay vida en otros mundos? Si partimos del hecho de que hay un creador, ¿por qué el creador solo, el dador de vida, para que crear un vasto universo como el que acabamos de ver, si simplemente hay una pequeña granito de arena en un punto del universo en los cuales nos creó a nosotros? No tendría mucho sentido, pero esto no se trata de cuestión de lógica, sino en cuanto a un sustento en la historia, un sustento en la arqueología, un sustento en la astrología, astronomía y un sustento como tal en la Biblia.
porque es lo que hablamos. Dios deja la Biblia como parte de un manual, en los cuales vas a encontrar todas las respuestas que tú necesitas en cuanto al propósito del por qué estás acá. Temas como estos, puedes poner las dos noticias, porfa, las vamos leyendo para que seguramente tengamos una perspectiva las personas que nos acompañan por primera vez en cuanto a este tipo de estudios. Es que mientras nosotros estamos ocupados en la realidad, en nuestra rutina, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, este es el vicepresidente de los Estados Unidos. Estas noticias son de este año. Al mundo lo vienen preparando hace mucho tiempo para este tipo de cosas. De hecho, creo que esta noticia fue el 20 de febrero. Sabemos que el 28 pasó algo importante y para el 1 de mayo, a través de las políticas de Donald Trump, se le pidió a todas estas agencias de inteligencia que desclasificaran todo lo que tuvieran en relación con el fenómeno OVNI. ¿Por qué se está hablando cada vez más de esto? De hecho, para sorpresa de muchos, de hecho hay una delegación, ya hay personas que tienen un protocolo especial para recibir a esos visitantes cuando lleguen a este planeta. Figuras como las del Papa Francisco en el 2014, en los cuales abiertamente le expresó al mundo que cuando ellos llegaran, él estaba dispuesto a bautizarlos. O sea, esto incluye desde la religión, incluye desde la política. Y esta noticia es de actual, esto es simplemente de hace unos meses. Ustedes buscan en este momento en internet, verán una serie de videos y de testimonios por parte de varios pilotos en los cuales pues interactuaron con muchos de estos objetos no identificados. Hay algo importante en todo esto, que es el trasfondo de lo que se está moviendo. Hay una agenda que se está desarrollando, hay una agenda como tal global que implica muchos de los acontecimientos que hoy se están desarrollando. Entender por qué hay una guerra en Medio Oriente, entender por qué habrá una guerra civil en los Estados Unidos en el próximo tiempo, no muy lejano, entender por qué Rusia atacará a los países europeos empezando el próximo año. Todo eso cambia un poco la perspectiva de la visión que tenemos nosotros de las cosas. Y vamos viendo cómo esto se rige en acontecimientos en base a una agenda. Esto es importante tenerlo claro, porque cada vez que alzamos la cabeza hacia arriba, vamos a ver manifestaciones extrañas en los cielos, apariciones de estos objetos, cada vez son mejor grabados, los celulares tienen mejor resolución. Sé que hay un factor importante ahorita en cuanto a inteligencia artificial, que de cierta manera mucha gente no sé, por tener el tema de seguidores o hacerse famosos, pues el tema de los montajes. Pero independientemente de esto, de poderte descifrar qué video es correcto y qué no, es un fenómeno que es real, es un hecho que tiene un sustento desde la historia, desde la arqueología, como lo vimos, que se vino como tal representando desde el arte, que se vino representando en pinturas, incluso en la Capilla Sistina, que es tan importante para el mundo cristiano, entre comillas cristiano, porque recordemos que el cristianismo y el catolicismo difiere de muchos puntos importantes, hoy veremos uno de ellos, pero que es importante identificar esto, porque hoy al mundo le preparan precisamente para esto, justo antes de se hace la desclasificación por parte del gobierno de los Estados Unidos de todo lo que tenga que ver con archivos extraterrestres. Para junio salió una película famosa de la cual hemos hablado, que es de Steven Spielberg, que tiene que ver con el Día de la Revelación. En la película se muestra mucho de los videos del cual desclasificó Donald Trump. Y la película tiene precisamente esa trama, un evento que paralizará al mundo. Porque imaginémonos, nosotros estamos en nuestra vida normal y de un momento a otro usted enciende el televisor, redes sociales, por todas partes, por la radio, y le están diciendo al mundo, van a dar una noticia en los cuales sí hay vida en otros mundos. Y todo lo que vemos en las películas como el Día de la Independencia, de esos objetos que cada vez son más grandes, ocupan ciudades, películas señales como las de Mel Gibson, que es una de las más conocidas en cuanto a esto, los dibujos en los campos de trigo, todos estos enigmas, porque esto es real, esto se ha venido cada vez con la información de lo que hemos venido recopilando a lo largo de los años, cada vez es más frecuente lo que la gente cree. Usted se podrá preguntar, ¿por qué yo no me entero de este tipo de cosas? Y es precisamente lo que sucede.
Hoy al mundo simplemente le dan diversión para entretenerlo. Usted le pueden dar el reality con más audiencia, en los cuales simplemente tú no te instruyes o no vas a aprender absolutamente nada, mientras por detrás están pasando cosas importantes que tarde que temprano te van a afectar tu vida. Un ejemplo de ellos, este fue el mundial con más espectadores, no solo en cuanto a asistencia, sino en cuanto a la cobertura televisiva. Mientras el mundial se estaba desarrollando, en Europa se legisló todo lo que tiene que ver con el euro digital. O sea, toda esa cadena que tiene que ver en procesos, de pasar a debates, si está o no está de acuerdo la población, simplemente eso ya se firmó. ¿Qué quiere decir esto? El dinero físico tiene los días contados. Y a través del dinero físico de la CBDC, que son monedas digitales sustentadas en un banco central, serán monedas reprogramables, monedas que pueden ser castigables. Recordemos que siempre enfatizamos en todo esto el modelo chino, que es en base a una renta básica universal, un comportamiento social. Tú en China, dependiendo de lo que tú hagas, tus opiniones en redes sociales, el cruzar un semáforo en rojo, el no pasar por la acera, el no pasar por la cebra, eso te resta puntos. Y por restar puntos, tú ya no puedes ir a comprar ciertas cantidades de productos en supermercado, ya no puedes abordar un tren, abordar un avión de ciudad a ciudad. Eso no lo puedes hacer dependiendo como tal la calificación de un puntaje social que tú tengas. Ese es el modelo que se va a implementar a nivel mundial. Por lo tanto, pues es una vigilancia total, absoluta, una dictadura, en los cuales esa libertad de expresión, esa libertad de pensar diferente, el no estar de acuerdo simplemente está restringido por lo que se diga. Y este es un caso puntual. Nosotros como seres humanos somos creados con un propósito. Lo hemos resaltado. Los seres que Dios creó, que ahorita los vamos a ver, tienen un patrón importante que es adoración. Nosotros estamos dados precisamente a adorar e idolatrar de una mala manera. Entonces, vemos ídolos por todas partes, nuestro cantante favorito, nuestra actriz, imitar sus modas, lo que saca, se vuelve tendencia porque tiene seguidores. Y va a ser tan importante porque ante un fenómeno como estos, cuando la gente no tenga claro qué son y por qué vienen y qué vienen a hacer, ¿qué va a hacer todo el mundo? Precisamente adorar. Hoy estamos en un punto importante de la historia de la humanidad en los cuales vemos una unificación bastante importante en todo sentido. La unificación de una moneda totalmente digital, que no podamos tener dinero en efectivo. El dinero en efectivo es libertad. Que te puedan rastrear la transacción de donde empieza hasta donde termina, que te pueda castigar y quitar el dinero simplemente porque no estás de acuerdo con alguna opinión, esos nos ponen en una desventaja bastante grande. Pero esto también incluye la religión. Hoy todo el mundo tiene un aspecto distinto en cuanto a Dios, de por qué estamos acá, unos creen en la reencarnación, otros creen en todo ese tema oriental, hoy dicen que seguimos vivos, otros que están muertos, otros creen en Buda, otros creen en Mahoma. ¿Cómo hacer para que toda esta gente, que somos 8.500 millones de habitantes, creamos como tal el mismo concepto en cuanto a religión? El factor lo tienen en pantalla. Estos seres vienen a hacer ese papel. Pero ¿qué son estos seres? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué? ¿Qué es el papel importante que van a desarrollar? Es precisamente uno de ellos, tiene que ver con religión. Unifica la religión, que todos prácticamente creamos lo mismo. Entonces, vamos a mirar una base. Esta parte será algo introductorio de algo mucho más complejo, porque miremos en cuanto al tema de ciencia, el tema de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver personajes como Nikola Tesla, qué fundamento tienen en cuanto a ciencia con este fenómeno. El tema, por ejemplo, el caso de Roswell 1945, en los cuales se nos dicen que soldados americanos derriban una nave de estas, recuperan como tal la nave y que recuperaron ciertos cuerpos de seres que no son de acá. Todo el trasfondo en cuanto a todo esto de lo que nos vamos a ver, simplemente vamos a hacer la estructura en cuanto a algo bíblico. Ya después lo vemos y lo configuramos con un poco más de ciencia. Vamos a tocar varios textos. Yo les pido pues que las personas que del tomar nota y si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos como tal tratar de responderla. Mateo 10, 26 al 28, esto es la Biblia, dice lo siguiente: así que no los temáis, porque no hay encubierto, no hay nada que ha de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas,
decirlo en la luz, y lo que os oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a quien que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Conceptos en cuanto a alma, espíritu y cuerpo. ¿Qué sucede cuando fallecemos? Recordemos que fue un preámbulo en cuanto a este estudio que nos iba a llevar a entender muchos de los conceptos que vamos a ver. Hoy quizás no va a ser el punto. El hecho es que todo lo que está pasando iba a ser revelado. Todo lo que está pasando, la gente iba a tener la oportunidad de tener una base en cuanto a algo tan importante como esto. Dios no iba a dejar a oscuras de que la gente fuese engañado ante un evento que precisamente está para esto, para engañar. Detrás de toda esta Agenda 2030, incluye precisamente este fenómeno. Pero todo eso lo vamos a ver en la segunda parte de este estudio. Ahora vamos a mirar la trascendencia en cuanto a esto. Dios, un Dios creador, un arquitecto, un diseñador, de todo lo que vieron al inicio en cuanto al video, de todo lo que pudieron observar, la magnitud de lo que esto conlleva, crea no solo al ser humano, sino que a la vez crea más mundos. Y en esos mundos hay más vida. No somos los únicos. Y vamos a ver qué respaldo nosotros encontramos en la Biblia en cuanto a esta afirmación. Pero esto es como todo un hilo conductor importante que tenemos que tener claro para poderlo entender. Empecemos por Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:4. Dice lo siguiente: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Versículo del 6 al 9. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí se sentaran por 1260 días. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es un punto supremamente importante, en los cuales vamos a identificar que Dios crea más mundos, crea más creaciones, crea más. Decir cómo son, eso no está plasmado. ¿Qué clase de seres humanos distintos a nosotros, desde su morfología como tal, anatomía, no lo sabemos, pero sí sabemos de que hay más vida, sabemos que esos mundos pasaron una prueba similar a la de nosotros, sino que ellos no cayeron, nosotros sí caímos. Acá se nos habla de una gran rebelión, porque esto empezó en el cielo. La tercera parte de esos ángeles fueron expulsados, ya no están en el cielo. ¿Y a dónde fueron arrojados? A la tierra. Porque esos ángeles nosotros no los vemos, porque sabemos que es la tercera parte de millares y millares y millares y millares de ángeles, porque nosotros no lo podemos ver. Aquí hay un concepto importante, lo que tiene que ver en cuanto a eso espiritual, que lo vamos a ir entendiendo en el desarrollo como tal de este estudio. Ya vimos el principio, hay una rebelión en el cielo. Satanás era en ese entonces Lucifer, portador de luz, era ese ángel excelso, ese ángel hermoso, inteligente, en los cuales pues estaba después del Padre, de Jesús, seguía en orden jerárquico como tal, Satanás. Es expulsado con la tercera parte de los ángeles, expulsado a la tierra, y ahorita vamos a ver un proceso que se dio después de esto. Vamos a Job 2, versículo 1 y 2. Job 2, 1 y 2 nos dice lo siguiente: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. O sea, hay un concilio, hay una reunión. Nos habla de los hijos de Dios. Cuando miramos toda la genealogía desde la creación, en cuanto a la genealogía de Jesús, llegamos hasta Adán
hijo de Dios. Entonces, cada representante de cada mundo se le conocía como el hijo de Dios. Y acá nos habla que hubo un concilio y Satanás fue a presentarse. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, ese concilio no se llevó a cabo ¿en dónde? En la tierra. Él vino, él daba un paseo, él estaba pendiente de lo que pasaba en la tierra y fue y se reunió a ese concilio. ¿Por qué él estaba allí? Porque él fue como representante de este mundo. Porque como fuimos la única raza que cayó, en ese momento era hijo de Adán, tenía quizás esa parte legal de lo que le correspondía como herencia a Adán. Al Adán cederle a Satanás, pues Satanás pasa a ocupar ese lugar como representante de este mundo. Y es por esa razón en los cuales Jesús tiene que venir al mundo, morir en la cruz para recuperar lo que Adán dejó perder. Por eso a Jesús se le conoce como el segundo Adán. Entonces, esa parte va a ser importante, porque aquí estamos viendo cómo en la Biblia nos marca de concilios, de hijos de Dios, de más creaciones. Y pues Satanás va como el representante de la tierra. Esa es una parte importante en los cuales vamos a ir desglosando un poco para ir entendiendo un poco el contexto de los siguientes versículos. Lucas 15 del 4, Lucas 15 del 4 al 7 dice lo siguiente: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y gozoso. Y al llevar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Bueno, eso lo entendemos en un contexto de lo que significa cuando una persona, no sé, acepta todo este tipo de cosas, conocer de Dios, de mirar quizás esa base importante, lo que vamos a aprender en cuanto a ese creador y el propósito de Dios en nuestras vidas, y sabemos si lo vamos a aplicar como tal, ir por el que se perdió, ir por los que no lo saben. Aquella persona que hoy tiene esa esperanza muy grande de que muy poco tiempo se puede reunir con sus seres queridos, de una vida eterna. No todo el mundo tiene ese concepto. Todo el mundo cree que listo, en la muerte está al final, esto aquí se acabó, no va a haber nada más. La Biblia nos da una promesa totalmente diferente. Y va a ser algo importante porque pueden decir muchos acá: si no hemos muerto, ¿cómo podemos saber qué hay después de la muerte? Pero ante estudios como estos, donde hay un sustento bíblico en la historia, en la arqueología, podemos ver que este libro realmente es la palabra de Dios, es el manual para cada uno de nosotros. ¿Cómo aplicamos este texto? Porque pasa igual en una escalera mucho mayor. Si eran 100 ovejas y se perdió uno, de todos esos mundos habitados, de todas esas demás creaciones, solo hubo una que no pasó la prueba, y esa fue la tierra, la raza humana. Y por esa razón Cristo tuvo que venir a recuperar esa oveja perdida. Era fácil para un Dios todopoderoso que crea un planeta como estos en 7 días literales, destruir este planeta y pues simplemente hacer otro. Estamos viendo en las imágenes cómo constantemente hay una creación de nuevos planetas, nuevos sistemas solares. Entonces era fácil: yo elimino este planeta, recreo otro planeta de gente que no sea desobediente y que quiera ir como tal alineada en cuanto a Dios, y por eso la representación como tal de ese texto. Jenny, el micrófono que estás hablando. Cris, bueno, no sé si hay personas nuevas, pero también me parece importante aclarar por qué Satanás se presentó a ese concilio, porque pues normalmente en las iglesias uno viene como con el pensar de que una vez Satanás fue expulsado, Lucifer fue expulsado por la rebelión, pues no, porque iba a estar en un concilio con Dios o qué relación iba a tener ya con Dios. Entonces, pues no sé si también eso termina de darle como forma a esa idea del por qué estaba presente en ese concilio, más allá de que él era el representante como tal de la tierra, pues porque nosotros caímos como en esa red y en ese engaño de él y el mundo quedó como a merced de él, pero porque él puede ir y presentarse allá. Bueno, él va y se presenta ya como parte reclamando el poder sobre este planeta. Él dice que esto le pertenece.
Entonces él podía, como era el representante, de entrar al cielo las veces que quisiera. Eso cambia cuando Cristo viene. Él trata de vencer a Jesús por medio de las tentaciones, de hacerlo pecar, porque pues si Jesús peca, no nos puede salvar a nosotros, recuperar a esa oveja perdida, y por lo tanto Jesús vendría a ser súbdito de Satanás. Jesús lo vence en la cruz al resucitar, al no pecar, y reclama como tal el galardón del representante como tal de esta tierra. Ya no es como tal Satanás. En la Biblia se le conoce el príncipe de este mundo. El príncipe porque al inicio fue el que recuperó de una manera engañosa, porque miremos cómo engañó a Adán para tener como tal el título de este planeta. A partir de la muerte de Cristo, Satanás ya no puede entrar al cielo. Ya no puede ir a acusar, ya no puede estar señalándote, él ya no puede estar en el cielo. No lo dejan entrar. De hecho, los ángeles, por medio de un filtro, en la medida que van a entrar al cielo, porque los ángeles, vamos a ver la facultad que tienen de camuflarse, de disfrazarse, tratan de entrar al cielo, pero no es permitido, porque cada uno tiene una identificación importante allá. Y es lo que nosotros va a determinar un poco lo que está pasando hoy en la Tierra, porque en la Tierra se está diciendo en cuanto a pasaportes digitales, porque hay que poner chip, así como pasan los animales a las personas, ¿por qué tanto identificar? ¿A quién necesitan identificar? Nos pasó como tal en pandemia. Vamos a identificar de los que están vacunados a los no vacunados, de los que están de acuerdo con las cuarentenas y de los que no, de los que son como esos rebeldes que están en contra del sistema. O sea, siempre hay un mecanismo importante que termina cumpliéndose reflejo de lo que está pasando en el cielo. Buenas noches, David. Aquí hay un detalle importante porque a veces muchos no notan este detalle y dicen que Satanás fue a representarnos a nosotros, a representarnos allá en ese concilio, y que ese concilio era para crear el hombre. Entonces ahí hay una confusión. Lo he escuchado en muchas iglesias. Si ese concilio era para la creación del ser humano, entonces ¿cómo Satanás iba a representarnos? Eso nos deja claro que si al él representarnos es porque ya el hombre estaba hecho y ya había pecado. No, es que eso es súper sencillo, porque si no leer el versículo 3 y la responda, ¿qué estás haciendo de rodear la tierra? ¿Acaso has visto a mi siervo Job? O sea, estaba observando a un habitante de la tierra en los cuales era fiel a Dios a pesar de que la maldad aumentara. O sea, se estaba observando ya personajes que habitaban el mundo. O sea, es gente que simplemente se cierra en ciertas ideas, pero cuando se aíslan de los textos de un contexto, es donde están esas malas interpretaciones. Todo esto tiene que ver con algo importante y es con un tema de adoración. La Biblia es muy clara en cuanto a adorar y vamos a leer un mandamiento importante que hoy es quitado por una de las iglesias más grandes, casi 1.500 millones de adictos. Éxodo 20 del 4 al 6 dice lo siguiente. Éxodo 20, 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mandamiento claro, no hacer imagen. Hoy nosotros somos muy dados a esto. Lo citábamos ahorita, el tema de redes sociales, el tema de nuestro artista, el tema de quién imitamos, a quién nos queremos parecer, cómo nos queremos vestir, parecernos como tal. Son nosotros por tendencia y naturaleza, somos dados precisamente a esto. Entonces Dios prohíbe que la adoración o el centro no sea Dios sino un objeto o otra persona. Lo deja implícito como tal en un mandamiento que es quitado por parte de la Iglesia Católica, porque todo el tema de imágenes de absolutamente de nada. Aquí no hay un propósito bueno, un propósito malo, que es que la intención, que si esto, absolutamente de nada, es rotundamente prohibido. Ahorita la pregunta sería, de estos seres que aparezcan en el cielo, empiezan a hacer una serie de manifestaciones, manipulen el clima, hagan señales, hagan prodigios. ¿Qué creen que van a pasar con 8.500 millones de habitantes? Simplemente esas personas se van a inclinar y los van a adorar. O sea, en esa parte de adoración importante que dice claramente que solo compete como tal y va dirigida a Dios, pues cuántas personas
no se van a perder. Versículo 22 y 23 del mismo capítulo. Y Jehová dijo a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Dios hablando desde el cielo. En el siguiente estudio vamos a ver de qué manera habla Dios y en qué anda Dios como tal. Aquí hace hablar desde el cielo, pero cuando la equivalencia sea todo lo contrario, cuando no sea Dios, sino estos seres, las manifestaciones de lo que vamos a ver, ¿qué va a pasar como tal con la gente? Va a haber como tal esa idolatría. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Es un mandato que encontramos en muchos de los versículos claves en cuanto a la Biblia, como el que vamos a ver a continuación. Deuteronomios 32 del 16 al 20. Deuteronomios 32, 16 al 20. Le despertaron a celos con dioses ajenos. O sea, es un Dios celoso, así como en la medida de lo que nosotros equiparamos en cuanto al celo, en cuanto a nuestra pareja. Una persona celosa, obsesiva, este celo no tiene nada que ver con eso, porque este celo tiene que ver incluso por su bien. Es que muchas veces la gente por tradición y por costumbre, el hecho de tener una imagen en su casa, de arrodillarse, tiene un trasfondo más allá de que usted no está adorando al Dios verdadero. Hay un trasfondo en cuanto a una protección de algo que usted no conoce, que tiene que ver algo que se manifieste a través de esa invocación que usted está haciendo. Ese mundo espiritual que pasa y que nosotros no entendemos y que cometiendo esos errores pues simplemente terminan perjudicando nuestra vida. Entonces dice, lo despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Miremos, esto es importante porque aquí ya nos da una vislumbre importante de lo que vamos a ver en los demás textos. Cada vez que ellos en lo alto hacían un sacrificio, ¿a quién lo estaban sacrificando? A los demonios. Volvemos a citar, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. O sea, Dios los vio, Dios divide el mar, Dios los acompaña en el desierto, Dios los alimenta, Dios les da la vida, Dios los sostiene, pero pues el ser humano decide no buscar a Dios, sino buscarse dioses ajenos, a nuevos dioses venidos de cerca. Muchos de los versículos que vamos a ver, por ejemplo, los dioses de Cron, para esa época decían que venían de otro planeta y pues simplemente la gente se inclinaba y los adoraba. O sea, la Biblia es muy clara. Nosotros simplemente aquí no es ser los más listos, la bolita mágica de cristal de que vemos acontecimientos futuros, sino que es fácil, es sencillo. En la Biblia todo es como un ciclo que vuelve y se cierra. La Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que será? Lo que ya fue. Si tú miras en el pasado, vas a identificar lo que hoy estamos viviendo y lo que va a pasar. Entonces, en ese hecho importante, estamos viendo que ya habían personas que adoraban, que hacían estos sacrificios, porque habían esos seres que decían que venían como tal de cerca, de otros planetas. Y ahí vamos a ver textos incluso más puntuales. A nuevos dioses que venían cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, no entenderé, no esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. O sea, a través de lo que es este estudio aclara un poco la duda en cuanto a esto. Será importante para que el día de mañana usted no tenga una excusa, porque usted va a identificar que esos seres van a hacer muchas cosas. Hoy vemos cómo incluso, miremos el caso incluso del mundial. Si un perrito adivina, va y come en la coca del ganador, la gente le hace filas porque el perrito le pegó un partido. Imaginémonos alguien que pueda hacer un milagro, que pueda hacer una manifestación, alguien que pueda controlar el clima. ¿Qué pasaría con nosotros en cuanto al pensamiento de adoración que tendríamos? Seguramente somos los primeros en arrodillarnos. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios envía un conocimiento antes para que la gente identifique lo que va a pasar, lo que están haciendo, para que no caigan en ese engaño. Por eso ese texto es fundamental. Deuteronomios 4:19 dice lo siguiente. 4:19.
No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, era un mandato importante en cuanto a no observar lo creado, no adorarlo porque era algo creado. ¿Creado por quién? Por ese gran diseñador, por ese gran arquitecto. Hoy hay gente que adora el sol por todo lo que equivale el sol, vida como tal a la naturaleza, el tema de la agricultura, el tema del alimento. El sol siempre ha sido venerado, pero pues recordemos que detrás de la adoración del sol hay una figura importante que fue el que fue expulsado y por eso se esconde bajo ese símbolo. Pero siempre el mandato es claro: no alces tus ojos y viendo el sol, la luna y las estrellas y a todo el ejército seas impulsado a adorarlo. Hoy vemos que hay gente que la astrología guían sus vidas conforme a los astros, ¿no? Entonces, según las alineaciones planetarias, entonces viene el horóscopo, viene todo el tema del tarot, adoran al sol, adoran la luna, son objetos inanimados. ¿Qué pasa cuando alcen sus cabezas y vean todas estas demostraciones? Porque hoy vemos que la tecnología de muchas de estas potencias incluso ha aumentado y ahí viene una clave. Muchos de los artefactos que hoy vemos, incluso esas, por ejemplo, esos caza que tiene China de sexta generación, que alcanzan velocidades que nosotros no alcanzamos a dimensionar, rompen la barrera del sonido hasta 7, 8 veces. ¿De dónde saca esta gente el conocimiento para hacer esto? Aquí viene un factor importante, que es que en la medida que nos fuimos acercando al tiempo que estamos viviendo, ese conocimiento se les fue dando a los seres humanos. Hoy creamos bombas más destructivas para volvernos nada, desaparecer un país en cuestión de minutos, con simplemente un solo lanzamiento. Hay personas en Gaza, la cifra oficial ya llega más o menos a 1 millón de personas asesinadas en Gaza, con un tipo de armamento en que usted no puede contabilizar ni con a la persona porque queda absolutamente hecha polvo. Entonces sabemos que hay más de 200.000 niños asesinados, pero la cifra no se quedó en 200.000, se quedó aún mayor. Entonces, todo ese avance tecnológico que la gente tanto alaba, que estamos mejor, estamos antes peor. Vemos cómo nos matamos, vemos cómo hay hambre, cómo hay injusticia, cómo hay dolor, cómo hay sufrimiento. Siempre viene dado en que el ser humano tiene ese conocimiento, pero ¿para qué? Para destruirse. Y en eso hay un factor importante que tiene que ver estos seres que fueron expulsados del cielo, a los cuales la gente le tributa bajo ciertos disfraces, sacrificios, adoración, peticiones, frutos, cosechas. Hoy la gente sigue haciendo esto, pero ya sabemos que detrás del trasfondo de todo esto nos están hablando que ese tipo de adoración es adoración ¿a quién? A demonios. ¿Quién vendría a ser esos demonios? La tercera parte de esos ángeles que fueron expulsados del cielo ya no son ángeles de Dios. Tienen un único propósito. El ser humano es creado para ocupar el lugar que ellos dejaron en el cielo. Si la tercera parte de ellos fueron expulsados, el ser humano, como fue la única que cayó, va a ocupar el lugar que ellos dejaron en el cielo. Entonces, por eso es quizás la rabia, el odio. Hoy podemos ver cosas como las que estamos viendo. ¿Cómo hace un factor para que un ser humano, en sus 5 sentidos, pueda matar y violar a un pequeño de solo meses? ¿Cómo es que el hombre puede disfrutar del dolor y el sufrimiento del ser humano? ¿Cómo lo puede disfrutar de esa manera en que lo estamos viendo? Que hay un factor importante en cuanto a la influencia que lo vamos a ver más adelante. Segunda de Crónicas 11:5. Segunda de Crónicas 11:5 dice lo siguiente. 11:15, perdón. Y designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Siempre esas grandes ofrendas se hacen en lugares altos. De hecho, hoy cambian, porque hoy no se hacen quizás esos grandes sacrificios, pero las mayores basílicas, ¿en dónde están? Las iglesias más conocidas siempre están en un lugar alto, en una montaña. Vemos quizás un caso aquí en Colombia, Monserrate, ¿dónde está? En un lugar alto. Entonces hoy simplemente vemos una iglesia que representa el cristianismo, pero antes en esos lugares altos, ¿qué se hacían? Sacrificios. ¿Y sacrificios de qué? ¿Solo de animales? La mayoría eran sacrificios humanos, sacrificios que Dios nunca había pedido. Entonces, por eso es que hay sitios puntuales donde siempre se llevan a cabo a través de todos estos rituales, pero pues es una adoración, ¿qué? Adoración a los demonios.
Primera de Reyes, Salmo 96.5. Salmos 96.5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. ¿Qué matiza como tal este versículo? Sí, hay muchos dioses, pero en minúscula, porque incluso ellos son creados. O sea, si un ángel de estos, si viene a pasar que yo soy el Dios de la tierra, yo soy el Dios de la lluvia, ese ángel algún día fue creado y fue creado por Dios. Entonces, la parte importante que matiza esto es que ellos vienen y se hacen pasar por creadores. Se incluso vienen a hacer pasar por Cristo. Cuando vemos las señales de los fines de los tiempos, es precisamente identificar esto. Muchos que vienen y se hacen pasar por Cristo, por un falso Mesías, que hacen grandes manifestaciones, que hacen grandes milagros. Entonces, es siempre recalcar y matizar el que hizo absolutamente todo lo que vemos, simplemente hay un creador y es Jehová. Salmo 106, versículo 28. Salmo 106, versículo 28. Y se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. Hasta esto como tal llegó a participar los que tenían como tal el conocimiento de ir a participar, de ir a sacrificar a sus propios ídolos, aún como tal sabiendo que sacrificaban a demonios. Hay un principio en que mucha gente hoy lo está haciendo por el tema de ignorancia, porque no conocen esto. Pero incluso hay gente que ya sabiéndolo no le importa, simplemente lo hace. Y Dios igual se lo permite, todos tenemos esa libre albedrío, esa libre decisión. Pero las consecuencias en cuanto a eso son complejas, porque ya vamos a ver un factor en la naturaleza que va a ejemplificar un poco la influencia de esos ángeles caídos en cada una de nosotros como tal, porque eso es una lucha que nuestros ojos no ven, pero que es tan real como esta conversación que estamos teniendo. Primera de Corintios 10, 19 al 21. Primera de Corintios 10, del 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces viene como ángeles de luz, porque tienen la capacidad, dando un mensaje diferente al que encuentras en la Biblia, haciendo milagros como los hizo Jesús. Incluso, pues por eso vemos claro por qué la apariencia de Cristo no es marcada en la Biblia, pero sí en las películas, porque detrás de todo eso viene un gran engaño. Entonces, cuando usted los ve con estas formas y lo que van a hacer, pues la gente simplemente va a caer de rodillas con todas esas manifestaciones de poderes sobrenaturales que pueden hacer porque fueron ángeles que estuvieron en el cielo y que simplemente van a hacer como caer a la raza humana, que es lo importante para ellos. Hechos 19, 34 al 36. Hechos 19, 34 al 36. Por cuanto le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Diana, Astarte, Astarot y hoy la adoración de la Virgen María. Simplemente es el mismo culto, pero pues cambió de nombre durante esas épocas. Pero lo importante viene en el texto que sigue. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo, la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? Júpiter es la referencia a un dios pagano, a Zeus, el dios del trueno, el dios del rayo, que es una simbología de Satanás. De hecho, en la Biblia se describe, Jesús lo dice: y yo vi aquí caer a Satanás como un rayo. Entonces miremos ya el tema de adoración, de idolatría, que incluso en ese tiempo decían de una imagen venida de Júpiter. ¿De dónde van a aparecer estos que van a decir que vienen de la constelación, de las Pléyades, que son buenos, que son malos? Pero el trasfondo de esto es como decir la magia blanca y la magia negra. Detrás de todo esto envuelve exactamente lo mismo. Son estos seres que solamente quieren venir a engañar, a destruir al ser humano.
Segunda de Corintios 6, del 15 al 18. Segunda de Corintios 6, del 15 al 18. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es cuando nosotros tenemos un panorama mucho más claro en cuanto a lo que estamos viendo. Hay un templo, hay una casa, que puede ser la casa de Dios, pero si Dios no está ahí, ¿va a ser la casa de quién? De esos demonios. Según ciertas prácticas, según nuestro actuar, según el tema de participar en cosas que Dios prohibió. Entonces los demonios habitan entre personas también, lo que se conocen como posesiones. La mayoría de esas personas que se suicidan, la mayoría de esas personas que causan esas grandes masacres de pequeños, que violan a estos pequeñitos, es con esa maldad, con esa sevicia. La cantidad de personas que hoy están, esa gran lista de sanatorios, que pierden la cordura, porque funciona exactamente así. Es como si pudiera tomar el control de ese cuerpo, de esas acciones, de las palabras, de los actos que hace, de la maldad. Y por eso se nos decía que al final del tiempo, pues la maldad iba en aumento, el amor se enfría y la maldad sube. La indiferencia, hoy la gente puede ver una injusticia, puede ver que están robando, le están pegando a alguien, eso no es conmigo, a mí no me importa, yo saco el celular, yo lo grabo, yo lo subo a un canal, lo subo a redes, yo gano seguidores, doy like, mi video se hace viral, pero esa pobre señora la golpearon, le robaron lo único que quería, sacó su casita que quizás tenía en su banco, lo perdió todo, o en el peor de los casos la terminaron asesinando. Caso literal de lo que pasó hace poco con esa chica en Bogotá. A la vista de una cantidad de personas, incluso de hombres, ver cómo otro simplemente la asesinaba, porque pues la chica no le prestó como tal atención. Y porque como no quiso estar con él, entonces simplemente la asesinó y dejó un pequeño de 7 años sin madre. Ese es el mundo en el cual hoy estamos y peores cosas vamos a ver, porque viene una influencia precisamente de esto espiritual que la gente no entiende, pero que cada vez iba a ocupar cada vez un lugar más importante en el desarrollo de nuestra sociedad. Pon los 2 videos, porfa, en representación de lo que implica esto. ¿Templo de Dios o templo de todo lo contrario? Este video en la naturaleza nos va un poco a ilustrar de cómo funciona esto, para que podamos tener una idea. Ten, compártelos, porfa. Este caracol zombie es controlado por un gusano. Leucochloridium paradoxum ha asumido el control de las antenas de este caracol para simular el aspecto de una oruga. Su objetivo, atraer a las aves y ser devorado, para depositar después sus huevos en el aparato digestivo del pájaro y expulsar sus huevos a través de los excrementos del ave, que serán ingeridos por un gasterópodo. Y vuelve a empezar el ciclo de nuevo. Este caracol... Eso es un ejemplo de naturaleza, mira. Hay un parásito que toma el control del cuerpo de este caracol. Miremos que lo hace llamativo ante su depredador, para que venga y este como tal lo devore y él poder entrar en el cuerpo del ave. Y eso es como la incubación en cuanto a sus huevos. Lo expone que a la muerte, lo expone que al suicidio. Y eso es exactamente lo que pasa, la influencia de esos ángeles que no vemos en el cuerpo humano. Entonces te exponen y te llevan a la depresión, te llevan a que no hay salida, te llevan como tal a no querer vivir más. O sea, el principio en cuanto a esto es exactamente lo que vemos en la naturaleza, que por eso es que la debemos observar y es parte de ese segundo libro que debemos estudiar. Ahí hay otro caso puntual. Una de las historias de control mental más oscuras de la naturaleza no ocurre en humanos, ocurre dentro de una mantis religiosa. Lo que estás viendo no es solo un insecto, es un cuerpo secuestrado desde dentro por un parásito llamado gusano crin de caballo. Este gusano crece en silencio dentro de la mantis, alimentándose poco a poco, esperando el momento exacto para tomar el control. Y cuando está listo, no escapa, hace algo peor, reconfigura el cerebro de la mantis, la obliga a buscar agua, algo que una mantis sana jamás haría. Y cuando la encuentra, la fuerza a saltar. La mantis se ahoga, el gusano sale vivo y continúa su ciclo. La pregunta es, ¿esto podría pasar en humanos en algún momento? Imaginemos los ejemplos que vemos en la naturaleza.
que hoy quizás lo identificamos, pero esto ya se viene haciendo en humanos hace mucho tiempo. ¿Cómo es ese control mental de la raza humana? ¿Por qué quieren leer nuestros pensamientos? ¿Por qué quieren leer nuestra mente? ¿Por qué chips? ¿Por qué cámaras que van conectadas a las frecuencias cerebrales? Porque es precisamente lo mismo que acaban de observar. Exponen al habitante, al huésped, a la muerte, y después el ciclo sigue, siguen matando, siguen destruyendo. Es exactamente lo que hoy están haciendo. No, en este caso no son parásitos, son esos demonios, ese mundo espiritual que no vemos, que está vinculado a esos ovnis que vamos a ver en la segunda parte y el papel que van a desarrollar. Jenny. Cris, con respecto al tema pues de los parásitos, esto es algo a lo cual pues todos nosotros acá presentes ya estamos expuestos. Han salido muchas investigaciones y muchas personas se están refiriendo al respecto con esto, y es que, por ejemplo, todo nuestro deseo de comernos algo dulce, nuestro deseo de las siestas, eso tiene que ver mucho con la alimentación contaminada que nosotros hoy estamos teniendo. Prácticamente nosotros estamos invadidos de parásitos que hoy casi que reconfiguran nuestro cerebro con cosas pues que en un cuerpo sano no pasarían. Todos esos antojos que se dan, el tema depresivo también tiene mucho que ver con eso. O sea, no es desestimar que son enfermedades que de alguna u otra manera también se estudian en el cerebro, pero que también vienen, digamos, tras la propagación de parásitos que pues nosotros hoy con los estilos de vida y la alimentación tan precaria que llevamos, incluso dentro de una dieta balanceada, pues hoy los alimentos vienen sumamente modificados y nosotros pues de alguna u otra manera estamos también siendo víctimas de eso. Pero pues mi intervención es como poniendo un ejemplo cercano, porque pues no es que le pase como solo a las mantis, esto es algo que a nosotros ya nos están pasando. Incluso hay especialistas de diferentes ramas que cuando van a empezar a hacerle tratamiento a una persona, lo primero que le pide es que se desparasite. El tema es que hoy hay tantos tipos de parásitos que con lo que nosotros pues normalmente conocemos dentro de la medicina, no alcanzamos como a barrer esa cantidad de parásitos que hoy nosotros tenemos, pero pues realmente influye en el estado anímico, influye en cómo es su actitud frente a los problemas, cómo es su calidad de vida, su digestión, temas incluso de ciclos hormonales, todo tiene que ver con pues lo contaminados que hoy ya estamos. De hecho, es algo importante porque para toda persona que está en el tema de salud, independientemente de la enfermedad, es el primer paso que la persona debería hacer, el tema de una desparasitación total. Usted puede decir, no, yo cada año me purgo, pero pues siempre se purga en cuanto a ciertos virus y bacterias específicos, pero abarca un gran campo en los cuales las personas desconocen. Se ha demostrado que incluso la ivermectina, que hoy se quiere como tal prohibir y que tanto ayudó a la gente durante la pandemia, eh, ayuda a la gente con Parkinson. Ha demostrado que prácticamente un avance del 70% simplemente con una desparasitación en cuanto a una enfermedad que para la ciencia es incurable. El tema del Parkinson, del Alzheimer como tal. O sea que hay un trasfondo de como tal detrás de todo esto, que muchas veces pues desconocemos y pues la gente se somete a procedimientos cada vez más fuertes, quimio, radioterapias, que tienen una influencia como tal más adelante en cuanto a ese estilo de vida y poder quizás desarrollar otra enfermedad incluso más grave, cuando el punto de partida es fundamental. Siempre tenemos que empezar por un tema de una limpieza. Hermana Arlinda. Buenas noches, David. Yo quería aportar algo acerca de los ángeles caídos, del tema de que lo que estás comentando acerca de que ellos están aquí con nosotros. Y quería decirle a todas las personas que están que la historia tiene siempre un mismo patrón. Alguien ve algo, lo reporta o lo dice, pero el gobierno luego dice que es falso. Pero ahorita nos damos cuenta que todos los reportes que han hecho en el mundo acerca de
de estos ángeles, nos damos cuenta que es verdadero. Si podemos ver la historia, podemos analizar que el 24 de junio del año 1947 en Washington hubo una información grande que conmocionó al mundo, donde aparecieron nueve objetos brillantes voladores. Entonces, la gente comenzó ¿cómo es? A hablar de que todo eso era falso, pero como tú lo hablaste al principio, el 8 de mayo de este año, el Pentágono publicó los 162 archivos donde dijeron de que todo lo que habían dicho anteriormente era verdad. Nos dimos cuenta que la publicación firmada del secretario de Defensa en su sitio web se dio cuenta que se cayó porque fue tan colapsada, la gente comenzó a ver todos los videos que comenzaron a mostrar allí, pero al mismo tiempo la gente, como estaba distraída en este tema, no vieron las esferas de luz sobre el Golfo Pérsico que se mostraron, objetos haciendo voltaretas de 90 grados sobre el Mediterráneo, sin explicaciones. Entonces nos damos cuenta que siempre es el mismo patrón, donde nos están mostrando cosas que los científicos no saben explicar, y aquellos que se dan cuenta de lo que está sucediendo, como William A. McKinley, que lo mataron unos meses atrás del año pasado. Este señor se dio cuenta y informó que actualmente había tecnología no humana. Y podemos, muchos casos iguales, hermanos, ver que está sucediendo, que en este momento Satanás está mostrando sus demonios, que nosotros no podemos entender, o algunos no quieren entender y otros quieren hacerse los bobos y decir que no está pasando. Pero en realidad, en el momento que ellos están mostrando es ahora. Eso es lo que quería decirte. Mira, detrás de todo esto hay cosas muy importantes en que la gente sí o sí debe empezar a enfocarse. ¿Por qué las películas se lo están mostrando con la intensidad? Esa película de Steven Spielberg es muy explícita en cuanto a todo ese tema que tocamos, de toda la agenda que ellos tienen. Vea, en el próximo reunión que vamos a tener, el ser humano hoy crea una máquina que es quizás lo más innovador, lo más tecnológico que ha hecho el ser humano, que se llama el colisionador de hadrones. Eso es una máquina que está en Suiza, en Ginebra, Suiza, bajo tierra, a un círculo, un diámetro de 27 kilómetros, en los cuales pues es un acelerador de partículas, se conoce como el buzón de Higgs, que se trata de buscar lo que le da vida a la materia. Cuando usted mira ciertas declaraciones de los científicos que trabajan como tal allí, ellos son claros, es como si nosotros abrimos la puerta para que algo pase, no sabemos qué hay allá, pero sabemos que hay algo. Esa máquina se apagó ahorita en mayo y volverá a encenderse en primavera del año 2030, que muchos en el contexto de lo que estudiamos sabemos lo importante del hecho que va a pasar para esa época. Y entonces todo esto tiene que ver, esto es como si fuese un tablero de ajedrez en que la gente empieza a colocar cada una de las fichas. Es un tema actual, ustedes lo han visto, ustedes pueden consultar declaraciones de presidentes, ya es el vicepresidente de los Estados Unidos, la potencia número 1 del mundo, es el vicepresidente que seguramente lo va a reemplazar a él. Y usted mira para el otro lado, Xi Jinping, Vladimir Putin, todo el mundo habla de este tema. Usted lo ve en videos, por eso es tan importante tener una base, porque esto no es parte de ficción, esto es real. Entonces, el día de mañana, vea, por ejemplo, les voy a citar algo de lo que les mostraré, si Dios quiere, para la próxima reunión. Aquí nosotros en Colombia tenemos en Tabio, Cundinamarca, lo que se conoce como la Puerta de los Dioses, la Peña de Huayca. En esa montaña pasan cosas que no pasan en otra parte del mundo. De hecho, es visitada por muchos extranjeros. Los avistamientos, el fenómeno que se ve allá es impresionante.
Y esto cada vez va a mayor, y no solo porque haya un lugar especial, y lo hay por el tema de energía y todo esto que lo vamos a hablar después, pero esto cada vez es más común. Al menos tener una base en cuanto a esto será importante, porque en la política que tú haces parte de esta nación, Colombia. Colombia como tal, a través de todos los tratados que hoy se están firmando, de todo lo que saca la ONU, somos parte de esto, tarde que temprano nos va a afectar. Y todos los países, más de 185 países, se están rigiendo por un tratado y una Agenda 2030. Usted lo escucha, pero usted no profundiza que tiene que ver esto. Y esto tarde que temprano nos va a afectar a todos. Desde cómo nos movemos, desde cómo compramos nuestros alimentos, desde nuestra economía, desde las políticas y leyes que se están implementando hasta esto. La ONU tiene un protocolo llamado el Cisne Negro, que eso también se los voy a mostrar si Dios quiere para el próximo estudio, en los cuales usted puede ir, usted lo puede ir a buscar. Es parte de la política actual del mundo en el que usted vive. ¿Y yo por qué no me entero de esto? ¿Y yo por qué no vi esa noticia? ¿Y yo por qué tal cosa? Listo, estamos enfrascados en otro tipo de cosas. Sea el mundial, sea el reality, sea redes sociales, sea el trabajo, sea el estudio, no me queda tiempo para mirar esto. Pero lo importante es mostrar un paralelo en cuanto a una realidad que la gente no está viendo. Y el hecho que tú no te enteres, el hecho que no te interese, el hecho que quizás ese tipo de cosas o te dé miedo o quizás no es tan importante para vos, tú puedes apagar tu celular, tú puedes incluso desconectarte de un estudio como esto. Eso no va a evitar que el mundo afuera se detenga. Eso no va a evitar que esto se desarrolle. Sí o sí eso se está dando y va a ser gran parte de lo que vamos a mostrar. Para el próximo video en cuanto a lo que tiene que ver con estas naves, porque estas naves, y aquí viene una clave, porque el ser humano conoce más de Marte. En este momento el robot Curiosity está en Marte, toma muestras, manda imágenes, sabemos si hay agua, pero el ser humano del mar solo sabe el 5%. ¿Por qué le interesa tanto el espacio y el mar no? ¿Qué hay en el mar para que al ser humano no le interese? O sea, esto simplemente es como parte de una introducción de ver que si hay un fundamento, al menos desde la historia, desde la arqueología, en la actualidad, hoy se está hablando de esto, pero pues la Biblia te muestra esa vislumbre en cuanto a una respuesta clara de lo que tiene que ver como tal este fenómeno que es más que importante que lo sepamos. Ya sabemos, hay un trasfondo. Tercera parte expulsada. Sabemos que hoy no son ángeles, son demonios. Cambian de forma. Cómo interactúan en la vida de las personas. Ya lo vimos en cuanto a los parásitos. ¿Cuál es la finalidad? Destruir, causarle dolor al ser humano, destruirnos y barrerlos del mapa a todos. Si por nosotros fuera todas esas bombas que están tirando en Gaza, en el Líbano, las tirarían en un instante en todo el mundo y nos barrarían a todos. ¿Por qué no pasa? Porque Dios no está solo. Dios creó también más ángeles, ángeles que fueron fieles. Y dos ángeles son los que se encargan de protegerle su vida cada día. Usted sale de su casa con una confianza, con una seguridad de que usted va a regresar. Usted no regresó porque fuese de buenas, usted no regresó porque fuese especial. Dios quiere que usted sepa algún propósito en su vida. Y nos vamos a dar cuenta de las situaciones de que esos ángeles nos cuidaron, de los que nos querían acabar y destruir. Y por eso constantemente es el llamado de nosotros identificar del por qué estamos acá. La vida, la realidad, la percepción de lo que tenemos. Hoy gente hace unos planes, hoy gente vive un mundo que realmente no está. Y no está mal que la gente sueñe, no está mal en que usted quiera alcanzar una cantidad de cosas, pero es precisamente porque falta esa información, falta esa realidad que la gente no está viendo. Y por eso quizás se estrellan, por eso decepciones, por eso llegó una pandemia y resulta que nadie sabía. Con nosotros doblemos el tiempo. Desde la televisión italiana 2016, se hablaba como tal de en un laboratorio de Wuhan se estaba fortaleciendo un virus de coronavirus y en los cuales pues termina siendo realidad, infecta a todo el mundo, muere mucha gente y después la solución terminó siendo peor. Entonces, mire que nos falta esa información y esa información es la que nos pone un pie adelante y no quiere decir que no vivas, no quiere decir que vivas muerto de miedo, no lo vas a cambiar, pero que la perspectiva en cuanto al valor de la información claramente va a cambiar dependiendo cómo la utilicemos. Es linda. Sí, y a las nuevitas que están, David, quiero que le quede claro esta parte que estás diciendo en Apocalipsis, ve capítulo 12, versículo 7, donde que ellos sepan, que leen en su Biblia, que busquen que hubo una gran batalla en los cielos y que Miguel, dice allí en la Biblia que Jesús tuvo esa batalla con todos esos seres, con todos esos ángeles, y esos ángeles fueron lanzados con
Satanás acá en la tierra. Porque es que muchas personas creen que, que nosotros estamos solos o que solamente Dios es el que está, que solamente está Dios, que Satanás no existe, porque eso le han puesto en su mente. No, que Satanás está en la mente. No, que Satanás es tus acciones. No, Satanás existe. Y dice la Biblia que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No nos estamos inventando esta parte, lo dice la Biblia. Entonces la Biblia dice que entonces fue Juan oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, el que los delataba a nuestro Dios, el que hablaba de ellos día y noche. Por eso que él fue a ese concilio, porque era chismoso, porque le gustaba estar hablando de las demás personas, porque le gustaba ponerlo en contra de Dios. Amigos y amigas, no estamos solos, estamos viviendo con Satanás y sus demonios aquí en la tierra. Mira, si tú tomaste la decisión de entrar a un estudio como estos, quizás sea la primera vez que escuchas algo referente a esto, o una asociación, porque usted puede ver ufólogos, que les voy a mostrar dos ejemplos claros de dos ufólogos reconocidos de los Estados Unidos. Esto tiene muchas líneas por el cual tomar. Esta línea que nosotros tomamos te da las respuestas a todas esas preguntas sin que ningún ufólogo pudo dar esa respuesta. Hay algo muy claro que tiene que ver, por ejemplo, con ciencia. Hoy ya vemos una base bíblica, pero lo vamos a ver con la ciencia. La ciencia, por ejemplo, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué los nazis desarrollaron la tecnología que desarrollaron? Porque habían incluso naves antigravitacionales, los nazis ya lo habían desarrollado. ¿Quiénes trabajaban de la mano de los nazis? ¿Qué pasa en el monte Sinaí? ¿Por qué la cima de esa montaña está quemada? Como nos habla la Biblia en cuanto a esa manifestación. Y esa huella que dejó en lo que Cristo venía. Esa huella que marca un pentágono en el monte Sinaí. Y que curiosamente, no es al azar, el centro de inteligencia más grande del mundo para nosotros se llama el Pentágono, que precisamente se dedica a eso. Entonces, todas estas fichas simplemente las asociamos, las encajamos y hay una respuesta. Por eso podemos ver la vislumbre de lo que se viene, de lo que le están mostrando al mundo, de esa agenda que se está desarrollando. Como parte de usted un día entró a este estudio, ya quedó una base, usted será testigo de esto. De hecho, ya está pasando. En distintas partes, gente ve la figura de Jesús en las nubes, ve una cruz en una nube. Eso es una preparación de algo grande que le van a mostrar al mundo. Quizás cuando esto pase ya tiene claro qué es y qué va a pasar, qué tiene que hacer. Y pues esa información le da un paso adelante de algo supremamente importante en cuanto a un principio eterno, la vida eterna. Porque nosotros sepamos esto, no vamos a evitar que el día de mañana esas naves, esos ovnis, esos demonios se hagan presente. No es el objetivo porque no lo podemos evitar. Pero sí advertirle al mundo, a las personas que no saben absolutamente de esto, de estos acontecimientos que están sucediendo, de lo que hoy nos están preparando. Hoy se habla del peor niño en los últimos 150 años. Hoy estamos viendo unos calores impresionantes en Europa y de hecho en esta región ya lo estamos tocando. Y esto es tan solo el comienzo de algo mucho más fuerte en cuanto al clima. Estamos viendo la cantidad de terremotos que se desarrollan, estamos viendo sequías, estamos viendo incluso inundaciones. Mañana les compartiré la temporada de lluvia en la India, ese gran monzón, en este momento la India bajo el agua. O sea, cuando tú miras patrones como estos y simplemente crees que todo va muy bien, o te empeñas en hacer sueños por allá 4, 10, 15 años, pues la realidad simplemente la vida te cambia en un instante. Y lo importante es que estés preparado en ese momento de lo más importante, no en cuanto a lo terrenal, no porque guardes tu casa, no es porque cuides tu carro y no se lo lleve una inundación, no lo ponga abajo para que un terremoto no se lo vuelva nada. Aquí hay un principio mucho más de más valor, de más importancia, que es como un ser, como vimos al inicio, que creó un planeta como estos, con las leyes que lo rigen, con todo lo que vemos allá afuera.
O sea, él hizo esto con un propósito. Él hizo eso con un propósito para cada uno de nosotros. Aquí lo importante es nosotros discernir qué quiere Dios, qué espera Dios de nosotros. Muchas gracias por la compañía, gracias por haberse conectado, por la voluntad. Espero que haya sido de aprendizaje para cada uno de ustedes. Si alguien tiene alguna duda antes de despedir como tal ese estudio, no hay problema, adelante. Lo importante es que todo podamos comprender, podamos aprender, y les aseguro que lo que viene es ciencia. La gente puede decir, bueno, la Biblia, yo nunca cojo la Biblia, no sé si creerlo o no, listo. Vamos a ver que la ciencia respalda todo lo que la Biblia dice como tal. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer? Listo, vale. Entonces, simplemente vamos a despedir con una oración, agradeciéndoles como tal el tiempo de haberse conectado, y pues lo importante es que podamos aprender todos juntos. Gracias, Dios, por permitirnos un día más. Hoy elevamos nuestra oración a ti para que podamos tener un feliz descanso. Guarda nuestro descanso, Señor. Y hoy pone en nuestro corazón ese deseo de conocerte, ese deseo de aprender cada vez más de ti, entender el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprender muchas de las situaciones que pasaron por nuestras vidas que nunca comprendimos, pero que en ti está la respuesta. Dices no evitar quizás toda esta situación, pero tú prometiste paz y tranquilidad en nuestro corazón, independientemente por lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, los vacíos que tengamos. Sé que cogidos de tu mano y confiando en ti, tú haces esa obra y tú nos transformas y tú nos guías. Bendice a las personas que estuvieron como tal en este estudio, los que no se pudieron conectar, y ayúdanos, Señor, a seguir dando tu mensaje, mostrando ese amor que tienes hacia nosotros, que extiende tus manos para salvarnos, que extiendes esa bondad, esa misericordia para restaurarnos, que sellas nuestro dolor, curas nuestras cicatrices, nuestros traumas, y que en ti sabemos que no hay falla. Tú no nos decepcionas, tú no nos defraudas, tú no nos abandonas independientemente de lo que hacemos. Y muchas gracias por tu amor y por tu paciencia hacia nosotros. Gracias por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros, y confiamos, Señor, en seguir aprendiendo de tu palabra y poder, Señor, seguir adelante. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.